Sean todas y todos bienvenidos al nuevo capítulo de Actualizando el Medio de Radio F5. Nos estás escuchando en vivo a través de Radio Frecuencia Renca todos los lunes a las 21 horas en su frecuencia 107.5 y también en su página web www.frecuenciafm.cl. Recuerda que también nos puedes escuchar de forma diferida en Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube como Radio F5. Mi nombre es Vanessa Marín y como siempre me encuentro acompañada de este panel de especialistas con el que vamos a estar conversando durante este programa de lo que aconteció durante lo que fue la semana pasada. Tami Molina, ¿cómo estás? Y cuéntanos un poquito más o menos de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Hola Vane, muchas gracias. Y hoy es un programa especial, ya que es un programa especial conmemorativo del 8M. Y hoy día vamos a estar conversando sobre el contexto que envuelve esta conmemoración y también lo que se nos viene hacia el futuro en temáticas que nos involucran como mujeres. Perfecto, Tamara, muchas gracias. Amaya Belis, ¿cómo estás? Y cuéntanos un poquito de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Hola Vane, muchísimas gracias, estoy súper bien y en esta instancia también vamos a abordar que el pasado 3 de marzo, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto de Ley Antonia y ahora va a pasar al Senado, así que vamos a estar conversando qué quiere decir Ley Antonia. Perfecto, Amaya, muchas gracias. Finalmente vamos a también conversar durante el programa sobre la Convención Constitucional Paritaria y también sobre las cuotas de género del proceso constituyente que se viene de aquí en adelante para agregar un poco de actualidad a lo que vamos a estar conversando durante este programa. Así que partamos sin más rodeos. Tami, cuéntanos un poquito de lo que nos iba a conversar este contexto histórico sobre este día conmemorativo de 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. Claro, como bien sabemos, hoy en la actualidad el 8M está muy presente, sobre todo en nuestra generación. El año pasado, sin pandemia, pudimos ser parte de una marcha súper grande, pero esto no solo se remonta a nuestro siglo, sino que viene desde el siglo XIX, 1800. Sabemos que históricamente la mujer ha sido mirada en menos de cierta forma por el patriarcado, por la figura masculina. El hombre siempre ha estado a la cabeza y la mujer siempre ha estado debajo, por lo que a lo largo de la historia se han conseguido distintos derechos, y esto gracias a la lucha que han hecho históricamente algunas mujeres para conseguirlos. Por ejemplo, un hito histórico que siempre se recuerda cuando se dice por qué se está celebrando el 8M, es el incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist en la ciudad de Nueva York. Esto fue el 25 de marzo de 1911, en donde más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes italianas y judías, murieron en este incendio, en donde protestaban por las condiciones laborales que ellas tenían en esta fábrica. Luego de este hecho, claramente es un punto de inflexión que genera muchas manifestaciones y descontento social con el contexto en que vivían las mujeres en esa época. También otro hecho que se marca en la historia es en el siglo XIX, con la labor de las sufragistas en el 1800 en Inglaterra, y donde este grupo de mujeres luchaban por el derecho a voto. Y un hito icónico fue la muerte de Emily Davidson, que como forma de protesta para conseguir el voto, ella era parte del movimiento sufragista. En este hecho, ella fue arrollada por el caballo del rey Jorge V en el Derby de Epsom el 4 de junio de 1913 y falleció a causa de este suceso 4 días después. Como les mencioné, el objetivo de esto era conseguir el voto femenino. Entonces acá podemos ver cómo históricamente desde el 1800, fines de 1800, se levantan estos movimientos que buscan reivindicar los derechos de la mujer. En esos tiempos era el voto. Luego ya, pasando el tiempo históricamente, se empezó a ver el tema del ingreso a las mujeres a la universidad, por ejemplo. Hoy día ya son otras causas, otras luchas que vamos a comentar más adelante, pero este 8M se enmarca en un proceso histórico. Si bien se han avanzado muchas cosas que hoy día parecen ser básicas, como estudiar, como votar, hoy día existen otras problemáticas que aún nos aquejan y hoy día les vamos a estar contando más, así que le doy el paso a la Maya para que ella nos cuente un poco también la situación histórica que pasó en Chile también con el tema del voto.
Exacto, Tami, voy a contar un poco del feminismo por parte del territorio nacional, y es que en 1920, desde ya 1920, las mujeres estaban debatiendo respecto al voto femenino, a la inserción del voto femenino. Recién en 1934 se aprobó para las elecciones municipales, y en 1949 se concedió el derecho a voto a las mujeres para las elecciones presidenciales y para las parlamentarias. La primera participación en todo caso fue en 1952, como bien saben, en la elección presidencial en la que fue electo Carlos Ibáñez del Campo. Y así fue la participación de las mujeres en procesos electorales progresivamente hasta llegar a 1970, cuando la paridad, se buscaba la paridad con los votantes masculinos. Y bueno, sumado a esto, les quería comentar aquí un personaje histórico que tuvo que ver mucho con esto del voto femenino en Chile, y fue Elena Cafarena, una iquiqueña que nació en 1903 y que estudió leyes en la Universidad de Chile y obtuvo su título de abogado en 1926. Obtuvo su título gracias al decreto Amunátegui dictado en 1877, que permitió a las mujeres acceder a la enseñanza universitaria. Como bien decía la Tami, algo que ahora actualmente es básico, es lógico, en ese tiempo era impensable, era un logro gigante para la mujer. Y bueno, este personaje, Elena Cafarena, no descansó hasta que por primera vez participaron en la elección presidencial de 1952 las mujeres. Bueno, en cuanto a esto, respecto al poder que tiene la mujer en cuanto a política, la alta dirección pública sacó una cifra de que solamente el 30% de las mujeres se encuentra en cargos de dirección del Estado y en el sistema privado. Eso, aún así, es peor, porque solo un 20% de mujeres se encuentra en cargos directivos de las empresas privadas. Por lo tanto, las mujeres no están siendo parte de la toma de decisiones. Muchas gracias, Anaís. La verdad es que sí, una cifra bastante preocupante que da el pase justamente a nuestro siguiente tema, que vendría siendo las cuotas de género y esta convención constitucional paritaria que al menos acá en Chile vamos a realizar. Para dar un poco de contexto, gracias a lo que nos mencionaba la María también, tenemos que este año por primera vez vamos a poder realizar un proceso de elección paritaria en la historia de Chile, tanto en la oferta de postulantes, es decir, quienes se están postulando para ser electos, como en aquellos que también ocupen estos escaños finalmente. En la etapa de candidatos, que se les denomina la famosa regla de entrada, el 51,8% de las cartas aceptadas van a ser mujeres. Y para el 11 de abril, en la regla de salida, digamos, cuando ya estén electos las y los candidatos, deberá haber igual cantidad de convencionales, tanto de hombres como de mujeres, en los distritos pares, mientras que en los lugares donde la cantidad sea impar, debe haber una diferencia de un hombre entre las mujeres ganadoras. Esta regla de salida, es decir, como les mencionaba, cuando salieran electos, implica que el candidato menos votado del género sobre representado va a terminar siendo finalmente reemplazado por el más votado del subrepresentado, es decir, el que esté menos representado. Primero por partido y luego por la lista en caso de que el partido no tenga más candidatos de ese sexo. Tenemos actualmente que el 40% de la representación en cargos de elección parlamentaria y municipal comprometidas por el Estado de Chile con los objetivos del desarrollo del milenio para el 2015 por el gobierno de Michelle Bachelet, aún no se cumple, estamos lejos de eso. Como les decía, un compromiso que viene desde hace más de 5 años, hoy 2021. Podemos hablar también de que un estudio nacional de mujeres de derecho y nueva constitución realizado por el proyecto de Vota por Nosotras reveló que el 60% de las mujeres votaría por una mujer para integrar la convención constitucional y el 98% quiere incluir la equidad salarial respecto a los hombres en la futura Carta Magna. Amaya, si nos quiere comentar, un poco más sobre lo que estamos viviendo actualmente con el proceso constitucional que se viene ahora el 11 de abril, con los candidatos y también con esta regla de salida, que como les comentaba, terminaría siendo finalmente quienes salieran electos y electas. Amaya.
Bueno, al respecto, considero que se viene como un panorama un poco difícil, pero a ver, como que tengo como ideas contrapuestas, porque si bien encuentro que es maravilloso esto de la ley de, o sea, de esta nueva paridad, creo que en la cancha se van a ver los gallos, porque, a ver, siento que no necesariamente porque hayan mujeres, cierta cantidad de mujeres dentro de la Convención Constitucional, significa que van a velar por los derechos de la mujer. No todas tienen los mismos intereses. Como separando la idea de que está perfecto que sea como igualitario, equitativo, creo que velando por los derechos de la mujer, eso se va a ver mucho más adelante. Me da la sensación de que igual quiero ser muy optimista y pensar que pese a las diferencias entre, no sé, entre religiones, entre ideologías, entre cultura, las mujeres compartimos un dolor, una discriminación, todas. Entonces quiero pensar que va a ser, ¿cómo se dice? Lo contrario a contraproducente, perdón. Producente finalmente, como exitoso, no sé, ¿cómo a qué te refieres? Quiero pensar que van a velar por los derechos de la mujer y eso sí, al fin y al cabo va a ser producente, como tú bien dijiste, Vani. Perfecto, Maíz. Esperemos que así sea. Finalmente es un punto bastante relevante el que toca la Maya. Si bien, como ella dice, esto nos vendría asegurando esta paridad, esta equidad en número, no significa que todas pensemos igual, no significa que, por ejemplo, va a haber una promulgación de ley en la que el aborto sea legal, entre otras cosas. Entonces, importante el tema que menciona a Maíz, en donde necesitamos unidad para esto dentro de esta sociedad patriarcal que nos oprime. Tami, ¿tú qué opinas al respecto? Cuéntanos un poquito qué más puede agregar sobre este proceso convencional constituyente que viene ahora adelante. Claro, me llamó mucho la atención lo que mencionaba la Maya de qué pasa realmente. Yo creo que aquí viene a relucir el tema de por quién estás votando. Muy importante conocer las propuestas de les candidatos. Por ejemplo, sabemos que ahora vamos con paridad, ¿cierto? 50-50, paridad de entrada, paridad de salida. Pero, por ejemplo, les nombro, hay una candidata constituyente que se encuentra de este grupo de constituyentes jóvenes que tienen menos de 24 años, que están postulando para ser parte de esta nueva Carta Magna, la redacción de esta nueva Carta Magna. Y ella se llama Chiara Barchesi, que es del Partido Republicano. Nosotros sabemos muy bien cuáles son las convicciones y las ideologías del Partido Republicano, pero ella, por ejemplo, que es mujer, que es joven, se identifica con una candidatura pro vida. Dice, yo en esta nueva constitución voy a velar por una constitución que consagre la vida en todos sus estados, que mantenga a la familia, teniendo esta noción de familia tradicional, hombre, mujer. Entonces, quería mencionarlo porque igual se aleja un poco como de todas las problemáticas que están sucediendo hoy día actualmente. Entonces aquí iba yo con este punto para no irme más. Es que es muy importante saber por quién uno vota. Esto es súper bien que todas las personas tengan sus propuestas y finalmente las personas son las que eligen quiénes van a redactar esta nueva constitución, pero muy importante saber qué propone cada candidato, porque probablemente en esa papeleta cuando lleguemos el 11 de abril nos vamos a agobiar porque van a aparecer muchos nombres. Ese día está la votación de los constituyentes, está la votación de alcaldes, de concejales también, de gobernador regional si no me equivoco. Es una votación bien extensa, así que hay que ir claritas ese día teniendo en cuenta cuáles son las propuestas, porque también acá viene la discusión de la nueva constitución, en qué se va a consagrar, y también ahí es muy importante velar porque los derechos de las mujeres sean respetados en esta nueva Carta Magna. Efectivamente, también. Dale nomás a Maíz, tú querías comentar algo. O sea, como que con lo que decía la Tami, me relució también a quienes nos representan, y no solamente como mujeres en general, sino también vale destacar que dentro de las mismas mujeres hay distintas directrices
Y creo que es muy importante que haya una mujer indígena, que haya una mujer de un pueblo afrodescendiente, que haya una mujer de diferentes realidades económicas, de realidades sociales, porque si bien una es mujer y el resto son mujeres, son diferentes realidades las que se viven. Y ¿quién es mejor, quién más podría velar por esos derechos que sea una mujer que tenga, que viva esa realidad? Sí, qué importante lo que menciona Maya, porque también habla de cierta deuda histórica que tiene el país, a mi juicio, para con las mujeres indígenas que actualmente están viviendo su proceso conflictivo que viene desde hace muchos años, un tema que el gobierno todavía no ha podido manejar hasta el momento, donde no se ha llegado a una solución, que vendría siendo el conflicto mapuche. Imagínense si ya es difícil ser una persona indígena, si ya es difícil ser mujer en este país y en realidad en el mundo entero, imagínense qué es ser una mujer indígena, juntas. Entonces sí, qué importante lo que conversa la Maya de esta deuda histórica que considero yo que está al debe y que tiene mucha relación con la que menciona Maya, en el fondo las directrices que hay dentro de esta misma, dentro del mismo feminismo, que vendría siendo que consideramos ser mujer. Finalmente hay muchas ramas dentro del feminismo en donde se mencionan ese tipo de temas que no está de más conversar, tener claridad ahí apelo a lo que dice la Tami, estar claro de por quién vamos a ir a votar, quiénes son nuestros candidatos, y en el fondo informarse bien de qué es lo que queremos finalmente que nos represente para plasmar en esta nueva Carta Magna. En relación a esto, les quería comentar, para que conversáramos un poquito, sobre un estudio elaborado por Cristóbal Uneos, perdón si pronuncio mal el nombre, director de Data Science de Unholst. Es una empresa de desarrollo de software a medida dedicados principalmente a proyectos de alto desafío, en el fondo a hacer estudios, dicho simplemente. Bueno, en uno de esos estudios nos hablan de cómo sería la Cámara si la paridad que hoy día se va a cumplir, digamos, en este proceso constituyente, hubiese existido en las elecciones del año 2017. Tenemos como dato que en el 2017 hubo 397 candidaturas femeninas y 563 masculinas, es decir, por cada mujer hubo 1,4 hombres aproximadamente postulándose al Congreso en este caso. Parte de estos resultados que arroja este estudio indican que en 40 casos, un candidato hombre habría sido reemplazado por una mujer, pasando de 35 representantes mujeres del género a 75 en un Congreso conformado por 155 diputados. Esto lo pueden encontrar en pauta.cl por si acaso quieren saber un poquito más. Y para dar paso igual un poco a la conversación, les muestro, bueno, no les puedo mostrar, pero les leo un poco los resultados de este estudio. Tenemos que por partido, en esta, digamos, regla de entrada que se le podría llamar, que ahora concepto nuevo lo conocimos, yo lo conocí averiguando sobre el tema, vendría siendo esta cuando están candidatos, todavía no están electos, la cantidad de candidatos. Tenemos que, por ejemplo, el año 2017, repito, para las elecciones de 2017, para el partido, la lista, de Chile Vamos, teníamos 72 candidatos. De esos 72 candidatos, los sujetos a paridad hubiesen sido 17, es decir, el porcentaje de candidatos que hubiese sido reemplazado si hubiese habido paridad, como lo va a haber ahora, sería un 23,6%, lo cual no es menor. Curioso, no sé si curioso, ustedes me dirán, Amais y Tamara, me comentarán si por parte del Frente Amplio, un partido un poco más, como entendiendo de qué se trata un poco el Frente Amplio, un poco más, no sé decirlo progresista, pero más, bueno, creo que se entendió la idea, Maya, ¿no? Sí. Bueno, el Frente Amplio, de los 20 diputados a elección, o sea, candidatos, un 45% hubiese sido reemplazado de haber paridad de género. Es una cifra muy grande. Cerca del 50% hubiese sido reemplazado hombres que no deberían haber quedado dentro de esa lista porque no había paridad de género.
Y finalmente, con los resultados de esta misma encuesta, podemos hablar de que los diputados por paridad que hubiesen habido de resultados, por ejemplo, tenemos a RN de lo elegido hubiesen sido reemplazados a 25%. Amalis, tú si tienes alguno de otro de esos datos que nos quieras comentar al respecto, o bien tu apreciación. Bueno, realmente me parece una cifra abrumadora, o sea, es como demasiada la diferencia, siento yo, y mi pregunta, así como, con esto yo la verdad no tenía idea, así que un buen dato te sacaste, ¿vale? Pero como me hace preguntarme, ¿qué hubiese pasado si? ¿Qué cambios habrían si hubiese sido así? Quizás qué vuelco le hubiesen dado las mujeres a no sé, a políticas públicas, ¿qué hubiese pasado? Como que me queda esa duda así en la cabeza, y me sorprende bastante, la verdad. Sí, es verdad. En el fondo, quizás de qué estaríamos hablando el día de hoy, justamente con las leyes que se aprueban y desaprueban. Quizá una ley como la que vamos a conversar ahora luego pasado este tema, quizá hubiese sido promulgada desde hace mucho antes, cuando si es que hubiésemos tenido esta representación femenina dentro del Congreso, la ley Antonia, ley que finalmente hace un intento por ¿cómo decirlo? Modificar las leyes para que se vele por el bienestar de la mujer, y víctimas que finalmente terminan siendo arrebatadas sus vidas por estas figuras patriarcales en el fondo. Entonces, claro, tiene mucha razón lo que dice la Maya. ¿Qué hubiese pasado en un mundo paralelo en el que sí estaríamos las mujeres mejor representadas actualmente en las políticas públicas que se implementan, en las leyes, etcétera? Y bueno, ya que dimos este pase a lo que vendría siendo la ley Antonia, Amaya, si nos quieres comentar un poquito de qué se trató, qué pasó el miércoles que estuvieron hablando, hubo, digamos, una celebración, aunque aún no culmina, pero una especie de celebración tras esta ganada dentro de la Cámara de Diputados y Diputadas. Exacto, es algo que no se ha celebrado del todo porque va a pasar al Senado, y es que aprobaron el proyecto de ley Antonia. Esta iniciativa comenzó en junio del 2020, cuando las diputadas Maite Orsini, de la Revolución Demócrata, Paulina Núñez, de la Renovación Nacional, y Gael Yeomans, de Convergencia Social, sacaron este proyecto y lo despacharon. La idea tuvo su base en el caso de Antonia Barra, joven de 21 años, quien se suicidó un mes después de haber sufrido una violación por Martín Pradenas-Tur, quien se encuentra en prisión preventiva y con más acusaciones de abuso sexual. Bueno, este proyecto de ley modifica diversos cuerpos legales con el fin de mejorar las garantías procesales. ¿Qué quiere decir esto? Al fin y al cabo, en palabras simples, lograr un juicio justo, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización, permitiendo, por ejemplo, la realización de entrevistas grabadas en video. Por parte de organizaciones feministas declararon alerta morada y se trasladaron al Congreso para seguir la discusión que se dio. Y aquí apareció el papá de la joven, Alejandro Barra, que tras la aprobación de la iniciativa también apeló a la necesidad de que exista educación para evitar este tipo de delitos sexuales. Bueno, el proyecto tiene diferentes puntos. Vane, no sé si me quieres ayudar ahí a complementar con los puntos. Estás silenciada, Vane. Perdón, ahora. Bueno, chicos, los puntos de este proyecto, como la Maya decía, presentado por las diputadas, contempla varios puntos, entre ellos todo en realidad demasiado importante y considero yo demasiado básicos, un poco lo que veníamos hablando un poco anteriormente, o sea, al principio del programa, son cosas tan básicas, pero bueno. Parte de los puntos hablan de las acciones penales, derivadas de los delitos contemplados, prescribirán en el plazo de 10 años, es decir, se aumenta. Además, se considerará
el daño psicológico que genera en las víctimas el que indujera a otra persona al suicidio resultando la muerte. Será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo de 541 días a 5 años, lo cual no es menor. En el fondo hace totalmente fiel a lo que sucedió con la compañera Antonia y su caso finalmente del cual fue víctima. Otro de los puntos que toca este proyecto es establecer nuevos derechos para las víctimas de delitos sexuales como una respuesta oportuna, efectiva y justificada, además de la protección cuando la persona se encuentra en riesgo, amenazado o vulnerada en su vida, seguridad o integridad. Algo que ha hecho falta constantemente en varios de los procesos que se han vivido de distintas mujeres que han tenido que ser víctimas de todo lo que ha pasado a lo largo de estos años. La cifra actualmente, de acuerdo al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, es de 7 víctimas en lo que va del 2021. Imagínense, 3 meses, 7 víctimas, y de acuerdo a lo que contabiliza Miles, la Asociación de Mujeres, ya van 10 casos. En el fondo hay una especie de, no sé si conflicto llamarle, pero discrepancia en cuanto a qué se considera víctimas de femicidio y a qué no. Otro de los puntos que establece este proyecto es que se adopten medidas especiales para proteger a la víctima en medio de un juicio, entre ellas suprimir de las actas los datos personales de la víctima, prohibir entregar la información de identidad de la víctima, impedir acceso general a la audiencia. Y otro punto que considero importante, que algo que hemos estado hablando anteriormente en otros programas, es que los medios de comunicación no tengan acceso a la sala, porque por lo que nosotros también sabemos como periodistas, que es una irrupción finalmente a la vida privada y en ciertos casos llega a ser una falta de respeto, como tratan algunos medios este tipo de situaciones donde terminan finalmente revictimizando a la víctima. Entonces, Amaya, ¿cuál es tu apreciación respecto a esto mismo? En el fondo, ¿cómo sientes tú, también como periodista y también como consumidora de medios de comunicación, que estos llevan a cabo la información que se divulga y la que no se divulga, y la manera en que divulgan ellos, bueno, nosotros también como medios de comunicación, esta información? Mira, Vane, realmente creo que es violencia. Es violencia ante la víctima, es violencia ante la familia, es violencia ante la audiencia, violencia por donde lo quieras ver. Siento que si bien, obviamente que es algo que hay que comunicar, es algo que se tiene que dar a conocer, porque es un hecho tan trágico que la idea es no volver a repetirlo, pero creo que la forma, por lo menos, ya, a ver, obviamente me voy a abocar a los conocidos matinales porque son la guinda de la torta, que, por ejemplo, con el caso de Fernanda Maciel, ¿cuántas tipos de opciones, por así decirlo, de diferentes historias dieron a entender a la audiencia? Especulaciones, esa es la palabra que quería decir, especulaciones. Al fin y al cabo eran puras cosas que sacaban de supuestamente especialistas o llevaban a tarotistas. ¿Qué es eso? O sea, al fin y al cabo, netamente el medio se está preocupando de vender, porque eso vende, al fin es morbo, y el morbo vende, ya lo sabemos. De hecho, en la misma universidad nos los enseñan. Entonces, duele un poco, bastante, en realidad, pensar que solamente eso quieren, vender, y es lo más importante, es lo que más les preocupa, por sobre informar, e informar bien, adecuadamente, sin pasar a llevar los derechos de otras personas, de la familia, de la víctima y de la misma audiencia, que pese a que quizás venda más, también genera, yo creo que genera ciertas sensaciones en las personas que son contraproducentes, que son difíciles de ¿cómo se dice esto? De ¿Sobrellevar? Eso, muchísimas gracias. De sobrellevar. Entonces, la pega no está siendo bien hecha.
están aprovechándose de estos hechos tan horribles y me da un poco de vergüenza realmente. De hecho, como que a veces me da un poquito de vergüenza cuando me preguntan así como, ¿y qué estáis estudiando? Y periodismo, ay, tengo que ver en la tele. Y así como, ay, pero por favor que sea de las buenas. Entiendo tu dolor, Amaya. Bueno, hablando de este tema tan serio, finalmente yo considero a modo personal que lo que está fallando ahí, como la raíz del meollo de la situación, es como la ética, no solo periodística, la ética de las personas en vender con un tema así. Hace un par de meses, fue como hace un año, si no me equivoco, perdón. Justamente para esta conmemoración, cerca de esta conmemoración, estábamos lamentando cómo los medios mexicanos exhibían fotos de mujeres mutiladas en las portadas de sus diarios. Entonces, no creo que solo estemos hablando de esta maldad por parte de intentar ganar dinero, porque mucha plata te pueden ofrecer por intentar vender una portada, etcétera, pero finalmente tú te puedes negar si tienes la suficiente conciencia y la ética profesional para saber que eso está mal, que no aporta, que revictimiza, que hace daño. Entonces, perdón, si me preguntan a mí, yo considero que lo que está fallando ahí directamente es la ética profesional y probablemente parta desde las enseñanzas de las universidades, donde veamos si se enseña correctamente lo que es la ética profesional o no. Bueno, parte también de lo que estamos conversando, bueno, recapitulando en realidad que nos fuimos un poco para otro lado, estábamos hablando de los puntos que contemplan este proyecto de Antonia presentadas y aprobadas en la Cámara de Diputados y Diputadas el miércoles pasado. También otro de los puntos, involucra lo que vendría siendo la capacitación y la formación de las y los jueces en materias relacionadas con la perspectiva de género en el proceso penal. Nuevamente estamos hablando de la ética profesional de una persona, a mi juicio. No sé si tú concuerdas, Maya. Sí, también completamente. Me acuerdo de hecho con este mismo caso del de Antonia Barra, que cuando salió la primera... Cuando llevaron a Martín Pradenas al juzgado y creo que no fue procesado, ¿verdad? Si mal no recuerdo, fue... En primera instancia no le dieron prisión preventiva. Luego con lo que fue la agitación de distintas movilizaciones que hubieron tanto allá como en Santiago, le dieron prisión preventiva. Pero claro, ese fue el conflicto que tú hablas primero, que no le dieron prisión preventiva. Me acuerdo de que fue una puñalada en el pecho, así como cuando lo sacaron al aire, y realmente ahí yo pensé y dije así, realmente aquí en Chile no hay justicia, y creo que es muy importante, bueno, como tú bien decías, este proyecto de ley creo que es tardío. Lamentablemente muchas personas han tenido que bueno, se les ha arrebatado la vida para que esto se haga posible, para que esto se visibilice lo suficiente y como para que se cree un proyecto de ley de este estilo. Y nada, creo que realmente viene un poco tarde, pero eso. Recordarle la temática que estábamos conversando en realidad tan sensible, que nos están escuchando en nuestro medio actualizando el medio, de Radio F5 en vivo a través de Radio Frecuencia Renca 107.5 y también en su página web www.frecuencia.fm.cl. Bien, Maya, comentando un poco también lo que venimos conversando aquí, bueno, ahora nos toca estar nosotras solas, tuvimos un problema, técnico por ahí con la Tamara que estábamos grabando con ella en un principio, como bien pueden recordar. Nos toca hablar finalmente del mismo día de hoy, 8 de marzo, que
que se conmemora, como veníamos hablando, esta fecha hoy lunes, y me gustaría tocar uno de los temas que por los que se llamó a huelga finalmente el día de hoy. No solo una conmemoración y una movilización y una, digamos, protesta que se vivieron durante el día de hoy, sino que también una huelga, algo... hablamos un poco mayor, en donde se necesita una previa organización. Entonces, Amaya, si tú nos puedes comentar un poco de esta huelga que se llamó por parte de la Coordinadora Feminista 8M, por finalmente una de todas las organizaciones, pero si nos podrías comentar a qué se debió esta huelga, en el fondo, ¿por qué la huelga al 8M? Bueno, respecto a las razones, hay diversas, muchísimas. Obviamente son muchísimos los petitorios el petitorio es largo. Y entre ellos, la Coordinadora Feminista 8M destaca a las mujeres migrantes y refugiadas, que se exige la inmediata descriminalización de la migración, que no se quieren procesos militarizados con las fronteras. Demandan medidas a favor del proceso de regulación, la facilitación de la regularización migratoria y reunificación familiar, el libre tránsito por los territorios latinoamericanos. También exigen el reconocimiento del derecho a migrar y al refugio, la garantía del acceso a los derechos sociales que les migrantes y refugiados. También se exige una política igualitaria con representación en el proceso constitucional y la participación de diversos espacios donde se define el futuro de todos. Además, se pide una declaración de un Estado plurinacional, que creo que realmente es muy importante, al fin y al cabo, como hacer sentir a todos parte de algo, de esto, y no crear directrices y segmentación entre nosotros. ¿Por qué otro llamado están haciendo esta huelga, Vane? Yo creo que tú tienes otra razón por ahí. Sí, como tú bien mencionabas, Amaya, es un largo listado. En el fondo, hacer hincapié que, por ejemplo, un día común y corriente podemos conmemorar, por ejemplo, el Día de la Tierra, que es una de las partes de las conmemoraciones que se realizan durante el año, conmemorar distintos días festivos, digamos así, pero claro, recalcar que por esta parte no es un día festivo, es una conmemoración triste, digámoslo como es una conmemoración triste. ¿Y por qué por qué la necesidad finalmente de hacer un llamado a huelga y no solamente conmemorarlo de manera a la interna, digamos? Se hace el llamado a esta huelga porque hay derechos básicos que que hacen falta todavía las mujeres estamos siendo desprotegidas, no solo en este país, sino que en el mundo entero. Como bien mencionabas tú, Amaya, la situación de las mujeres migrantes, la situación de las mujeres indígenas, y parte también de esta lista, como tú mencionabas, dentro de este, digamos, petitorio que se podría llamar, que realiza la Coordinadora Feminista 8M, es las violencias patriarcales. Ellas hacen el llamado a una vida libre de violencia patriarcal, una construcción de mecanismos efectivos de información, prevención y reparación para las mujeres, disidencias y sus entornos. Ante la agudización de la violencia de género en medio de las crisis, ellas llaman a organizarse y a cuidarse de forma autónoma. ¿Por qué? Porque el llamado que ellas hacen directamente es que el Estado no las cuida. Otro de los, digamos, petitorios que ellas incluyen es luchar por el aborto, los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Algo que durante esta pandemia también hemos visto bastante al debe con estas faltas graves que vimos, no sé si recuerda, Amaya, sobre los lotes de pastillas anticonceptivas que venían fallados. Finalmente, aquí en Chile aún no se promulga que la mujer tenga la propia decisión por sobre su cuerpo de decidir abortar o no abortar, y que finalmente te obliguen y que si no te criminalicen por abortar y te obliguen a tener ese hijo porque un lote de pastillas no cumplió su función finalmente, que era evitar este embarazo. No se puede hablar de ningún tipo de irresponsabilidad, y en ningún caso, y aunque fuera por irresponsabilidad, entre comillas,
no es justo que a las mujeres se les exija abortar y tener un hijo que ellas no quieren tener finalmente. Entonces tú, Amaya, recuerda esta situación que nos tocó pasar a algunas hace un poco tiempo con estos lotes de anticonceptivos que venían fallidos y que no estaban cumpliendo su función finalmente. Sí, lo recuerdo perfectamente, y como englobado con eso y con lo que estamos conversando, lamentablemente, claro, no es legal abortar, no es legal decidir sobre tu propio cuerpo. Si puedes, tienes las energías, tienes economía y también quieres tener un hijo, creo que es básico, creo que es casi, es humano tener esa decisión, siento yo, desde mi perspectiva, y no puede ser tu única alternativa, onda, usar un misoprostol para abortar y ver si es que, vaya a sobrevivir o no, ¿cachai? Creo que realmente esa no es la opción, y en este caso, ¿quién se hace cargo? ¿Quién pone la cara ante eso? Ante que tú tengas un hijo que no queríais tener, que no podéis tener porque no tenéis plata, que quizás en qué condiciones uno vive, que también hay diferentes realidades, que si queréis terminar la universidad o no, etcétera, hay muchas realidades. Entonces, difícil. Sí, efectivamente, como tú mencionabas, dentro de todos estos temas también, parte de la demanda es el trabajo y seguridad social que hace el llamado la coordinadora feminista 8M, en donde exigen derecho al trabajo digno, estable y seguro y la seguridad social. Ellas están exigiendo el fin al Código del Trabajo y la construcción de un modelo nuevo laboral. Exigen un reconocimiento de todos los trabajos. ¿A qué se refiere con este reconocimiento? Partiendo, por ejemplo, por el trabajo sexual que sea reconocido, y también pedir finalmente lo que estábamos hablando en un principio, lo que vendría siendo salarios justos y equitativos, lo que veníamos conversando también de este proceso constituyente en el que sea paritario, exigir unas pensiones dignas tanto para mujeres como para hombres, para todas las personas en realidad. Entonces es importante lo que mencionan desde la coordinadora feminista 8M, recordar que estos, digamos, ejes, que son 16 ejes que conforman este programa, los realizaron en conjunto con los encuentros plurinacionales, que ellas levantaron a raíz de la huelga feminista del año pasado. Llevan mucho tiempo haciendo estos encuentros plurinacionales en donde mujeres feministas de varias partes del país, de muchos países en realidad de Latinoamérica, se reúnen a conversar justamente estas temáticas, qué los acompleja, qué los aproblema y cuáles son las necesidades que se exigen en el día de hoy. Como estábamos conversando recientemente, existe una necesidad de una paridad de género, por fin se va a cumplir. Este avance que también tenemos con Ley Antonia, muy significativo en realidad, aunque parezca básico y retrasado, como veníamos hablando con la Maya y la Tamara previamente, tardío, pero bueno. Amaya, algo que nos quieras comentar finalmente con todo esto, con estas demandas que se exigen, y un poco con las de ventajas o deficiencias que tú ves dentro, tú como mujer, finalmente, nosotras como mujeres que estamos haciendo este programa en donde logramos tener un espacio con voz para poder discutir estos temas, ponerlo en la mesa y opinar al respecto. Sí, tengo un par de cosillas que decir. Primero, como que no me deja de sorprender lo tan básicas que son las cosas que te piden, como tan vitales. Y quería destacar el hecho de, retomo el tema anterior de la Convención Constitucional. Estaba pensando en el tema de la paridad y que haya una cantidad igualitaria de mujeres representándonos. Como que me detuve a pensar que, si bien estamos inmersos en una sociedad patriarcal, donde nuestra cultura de por sí es patriarcal, donde seguimos diferentes patrones machistas, creo que es muy importante que este tipo de acontecimientos se den,
el hecho de que haya paridad de género dentro de la redacción de la nueva Carta Magna, me parece súper importante, porque pese a que nosotros quizás podamos seguir esos patrones, quizás como seguirlos viviendo, creo que es importante tener estos guías, líderes, que quizás puedan como ser, ay, no sé cómo decirlo, no es, Como buscando abrir un poco el paso a que nuevas mujeres también se incorporen a este tipo de labores y trabajos que finalmente es para todas y todos. A eso más o menos te refieres, ¿no? O sea, claro, como al fin y al cabo, como dije antes, si bien estas representantes, mujeres, quizás no estén muy a favor, por ejemplo, puede ser, por ese motivo, que no sea su principal prioridad las mujeres y los derechos de las mujeres, sí hay como una representatividad ahí de nuestro género. Y creo que es muy importante para dar un paso más grande. Y al fin y al cabo, siempre va a haber algo que nos va a unir a ellas, que somos mujeres. Así que realmente espero que ese sea como un paso para ir disminuyendo estos, como he repetido, patrones machistas, y que nos sirvan también como guía. Ojalá, espero que realmente así sea. Y bueno, un llamado también a mirarse un poco, porque por lo menos a mí me ha pasado, no sé si a ti, Vane, que igual a veces me he mirado, bueno, estudiando el género y todo eso en la universidad, me he mirado y me he dado cuenta que igual yo tengo algunos patrones patriarcales que vienen, si bien no solamente de mi familia, sino culturalmente, de amigues. He mirado también a mis pares, he visto como mis primos, mis primas, mis tías, mis tíos, mis papás, mi mamá, siguen repercutiendo el machismo. Entonces es un poco difícil, pero hay que, y los invito así como a mirar un poco, a tratar de abrir un poquito más los ojos y a ir trabajando con uno mismo, porque al fin y al cabo desde ahí parte el cambio, y si uno puede, el resto yo creo que también. Así que ha sido impactante verse, mirarse al espejo y decir, oh, esto es mío, esto lo estoy siguiendo, pero ya no, tiene que cambiar de alguna forma. Claro, sí, como tú me hacías la pregunta finalmente, claro, todos hemos pasado por ese proceso, todos y todas. El trabajo, todavía queda trabajo por delante. Como bien estábamos hablando recién estamos hablando de una capacitación y formación para los jueces y juezas que tengan perspectiva de género. Entonces, claro, hay mucho trabajo por delante. Nosotras mismas nos hemos visto en ciertas situaciones también sometidas a esta educación machista y patriarcal en la que no hemos sido educadas, pero ahí está, como dice la Maya, finalmente tener este despertar de conciencia y decidir por sí mismo qué patrones seguir y qué patrones no. En el fondo, habla un poco de eso, y claro, lo que menciona también la Maya, en el fondo esto se trata de un trabajo en conjunto, no es como que uno sola, este grupo sola, por ejemplo, de la coordinadora HM va a hacer el trabajo por todas, y que claro, vamos a todas a cambiar de mentalidad, nuestra educación va a cambiar respecto a la equidad de género, la paridad y el feminismo, sino que es un trabajo en conjunto en donde todas somos compañeras y tenemos que trabajar para ello y con ello. Y también, no sé si cumplir un rol educador, pero sí un rol más bien colaborativo para con los hombres también y las demás personas. Entonces, sí es importante lo que dice la Maya, tener este despertar finalmente de conciencia, como abrir el tercer ojo finalmente se convierte un poco, uno va viendo machismo en todas partes. Entonces, sí es importante, todavía no está erradicado y claro, queda un trabajo por delante. Por lo mismo te quería preguntar, Amaya, como ya para ir cerrando un poco el programa, nos quedan unos 10 minutitos, consultarte a ti, recordando que este es un programa de opinión, ¿qué tal te ha golpeado a ti, no a modo sentimental, hablando como programa en donde hablemos aquí de muchas cosas como, ¿cómo decirlo? Como sentimental, experiencia de vida más bien. Te pregunto, por tu experiencia de vida, ¿qué
qué tanto te ha golpeado la diferencia de género, por ejemplo, en tus oportunidades laborales. Nosotros igual somos jóvenes, tenemos 20, 21 años, entonces no hemos tenido tanta oportunidad laboral, pero aún así, siendo de esta edad tan jóvenes, bueno, jóvenes, decímoslo así, nos ha tocado distintas situaciones. Entonces yo imagino tú, Amaya, también, tú partiste tu vida laboral hace un par de años, entonces cuéntame un poco ¿cómo has visto tú esta disparidad, digamos? A ver, primero sí, somos muy jóvenes, Vani. y segundo, a ver, respecto a... yo siento que yo he sido más menospreciada por mi género en el ámbito como sexista, en el trabajo. Siento que me han catalogado demasiado como es que no es como un producto de belleza quizás, o como un producto de un producto sexual, siento yo. Como que me han tratado así constantemente. De hecho, me acuerdo una vez que trabajé, no voy a decir el lugar, ¿para qué decir el lugar? Pero tuve muchos problemas realmente con que mis colegas me insinuaban mucho. Y realmente me dijeron desde la dirección, así como desde más arriba, que yo no podía no podía pararme el hacha porque era nueva. Entonces tenía que quedarme piolita. Y resulta que otros compañeros me tenían que defender. Y finalmente terminé saliendo del trabajo porque era mucho el hostigamiento. Y como el simple hecho de no poder defenderte, yo creo que si hubiese sido al revés, si hubiese sido un hombre, probablemente no hubiese tenido el mismo problema, y creo que ese es como el mayor desafío que he tenido en cuanto a lo laboral y mezclado con el género. Pero sí, esa es como la gran discriminación que he sentido. ¿Y tú, Anne? Sí, en el fondo, qué brígido, perdón que use la palabra, pero qué fuerte a lo que te viste finalmente arrinconada, y me imagino no eres la única. Muchas mujeres también se han visto en esta situación de acoso laboral en la que se ven obligadas finalmente a renunciar en vez de que se haga justicia por lo que corresponde. En el fondo, tener un trato digno dentro de tu espacio laboral, y no solo en eso, en distintos ámbitos también, tanto en la salud como en las pensiones, lo que veníamos hablando recientemente, donde por trabajar la misma cantidad de, digamos, carga laboral, por la misma cantidad de años, una primero termina ganando menos y finalmente termina recibiendo menos pensión. Entonces, ni hablar del sistema de ISAPRE, donde son súper discriminatorios con las mujeres, sobre todo de nuestra edad, como fértil, digamos. Entonces sí, que duro. Y con respecto a lo que me preguntas, yo por suerte no, sí he visto, como ya tras hecho el análisis de cómo el trabajo, que tiene que ver un poco con lo que es el trabajo de, por ejemplo, nuevamente sin mencionar la empresa ni nada, el trabajo de las y los promotores. Se ve mucha mayor demanda, creo que está bien dicho, en la exigencia de mujeres que cumplan con cierto rol estético. Entonces, claro, ahí aplica un poco lo que tú mencionabas, Maya, de este como rol de la figura femenina como un producto sexual finalmente que vende. Entonces sí me ha tocado muchas veces, por suerte no vivirlo, pero sí evidenciarlo con este tipo de empresa en la que busca finalmente una imagen, y es de preferencia la imagen femenina. Bueno, dale nomás a Maya. Te iba a preguntar, que se me vino algo a la mente, y es que recuerdo que una vez me comentaron que los grandes cargos usualmente no los tendían a hacer las mujeres, por el hecho de que hormonalmente estaba comprobado que eran más inestables. Entonces, al momento de tener que actuar como frente a una situación muy seria o frente a algo como un problema, por ejemplo, podrían reaccionar de una manera mucho más intranquila que la de un hombre. Y yo te quería preguntar, ¿qué opinas tú al respecto? Así como,
¿qué crees tú? ¿Que realmente esto es un impedimento? O conforme al mismo supuesto estudio, ¿qué crees tú? Yo creo que es un prejuicio simplemente, por la costumbre que tienen la educación masculina en tener como esta... no es reprimición, porque está mal dicho. Represión. Esta represión, gracias, Maya. De los hombres que se les educa a que los niños no lloran, no expresan sus sentimientos y que pasa finalmente, explotan porque no se les permite sentir, no se les permite expresarse. Es algo que también está muy al debe con la educación de los hombres. Es injusto también para ellos que no se les permita, y por lo mismo la reivindicación de la mujer no apunta solo a que nosotras seamos las que se benefician de esta idea, sino que los hombres también puedan abrirse paso, pero insisto, no en una labor educativa, porque ellos mismos tienen que ser sus propios agentes de cambio, digamos. Entonces me parece un prejuicio, simplemente algún tipo de excusa en la que ni los hombres ni las mujeres actúan mejor o peor, sino que entendamos que es un trabajo equitativo, en donde si estás trabajando por lo mismo y tienes finalmente el mismo tipo de capacidades, es por lo que se te tiene que juzgar, en el fondo juzgar a la persona por la calidad de su trabajo y nada más. Entonces, este tipo de prejuicio como que está de más. Yo creo que alguien lo tuvo que haber sacado por ahí. Pero bueno, Amaya, ¿quieres agregar algo más antes de finalizar el programa? No, nada más. Solo espero que se hayan cuidado muchísimo si es que fueron a marchar. Y bueno, eso en realidad. Esto fue un placer haber estado aquí acompañándote una vez más en este programa. Y eso. Gracias, Amaya. Igualmente fue un placer. Recordar que este fue un especial del 8M, esta conmemoración feminista del programa Actualizando el Medio de Radio F5. Recuerda que nos estaba escuchando en vivo en Radio Frecuencia Renca todos los lunes a las 21 horas y en su frecuencia 107.5, perdón, y en su página web www.frecuencia.fm. También nos puede escuchar de forma diferida en Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube, en todas nuestras plataformas. Recuerda seguirnos y bueno, con eso finalizamos el programa. Muchas gracias, Amaya, por estar aquí. Un abrazo al resto del equipo. Ya vamos a estarnos escuchando la próxima semana, el próximo lunes a las 21 horas, aquí mismo en 107.5 Radio Frecuencia Renca. Que estén bien.